La historia comienza en medio de una feroz batalla, cuando un poderoso cultivador con una presencia imponente declara, ríndanse ya. Es hora de poner fin a los 100 años de enemistad entre la secta pura del jade y el culto del bajo viridicente. Cualquier resistencia es inútil. Se proclama como el primer cultivador en alcanzar el logro divino en todo el mundo del cultivo del gran yan y amenaza con exterminar a cualquiera que se le oponga. Frente a él, una cultivadora herida y desesperada se pregunta si realmente ha llegado el fin para su secta. Lamenta la caída de sus compañeros y se niega a rendirse, mientras los discípulos sigan vivos, la secta pura de Jade no perecerá. En un último intento, reúne sus fuerzas y se lanza al ataque para ganar tiempo, pero es superada por el enemigo, que le lanza un poderoso golpe que está a punto de matarla. Sin embargo, una misteriosa explosión interrumpe el ataque y una espada brillante cruza el campo de batalla. El enemigo, sorprendido, reconoce la técnica, espada de contención de Xuani. ¿Quién está ahí? En ese momento aparece Anhui, el protagonista, quien se presenta humildemente como un pequeño asceta taoísta bajo la guía del hada Siquan del pico Yuyo. El enemigo se burla, creyéndolo débil, y lo acusa de insolente por atreverse a desafiarlo, siendo él un cultivador de la transformación del alma. El hada Siquan interviene, advirtiendo a Anhui que se retire, pero este, confiado, responde que ni un solo mechón de su cabello será tocado. Con seguridad y poder, Anhui le lanza un desafío: permite que un cultivador de almas nacientes como yo te muestre lo que es la verdadera fuerza. Con gran velocidad, ejecuta la técnica Sayo Expulso de demonios de 9 dragones, envolviéndose en una majestuosa aura mientras los dragones lo acompañan al ataque. Su enemigo, rodeado de energía oscura, lo espera con fiereza, pero Anhui declara con firmeza que el triunfo sobre un cultivador de la transformación del alma está asegurado. Antes de que empiece realmente la historia, vemos información crucial sobre el protagonista, Anhui, quien tiene una raíz espiritual inferior, lo que significa que casi no tiene posibilidad de cultivar. Aún así, posee algunas ventajas como una raíz de doble atributo de madera y tierra, que potencia esas energías, y el talento de genio de la lanza, que mejora su físico y afinidad con las armas tipo lanza. Pero al girar los dados de su sistema, obtiene una predicción desoladora, destinado a la soledad, sin amigos, sin familia, sin amante, condenado a estar solo toda su vida, aunque su longevidad aumenta en 100 años. Furioso, Anhui grita, que se joda tu hermana, y se niega a aceptar ese destino. Maldiciendo su suerte, recuerda su pasado: era un joven de la Tierra del siglo XXI, diagnosticado con cáncer terminal a los 21 años. Mientras esperaba la muerte, descargó un juego de cultivo inmortal para distraerse, pero falleció repentinamente mientras jugaba y despertó en un mundo antiguo dentro de una secta de cultivadores. Sus padres eran esclavos del anciano de hierro, un cultivador de la secta del jade puro, quien prohibía a sus esclavos cultivar. A los 6 años, sus padres huyeron, dejándolo atrás, y él fue forzado a hacerse cargo de las tareas del jardín de hierbas espirituales, que resultaban venenosas para los mortales. Desde entonces, Anhui ha estado sobreviviendo con la esperanza de que su sistema, que le permite girar una vez al día para obtener una mejor raíz espiritual y providencia connatural, le otorgue un futuro brillante. Han pasado casi 11 años sin suerte. Pero finalmente, un día decide intentarlo de nuevo, estirándose mientras se prepara para ver qué le depara el destino. Al girar por su raíz espiritual, obtiene una basura total, una entre 1.000.000 de basura. Vomita sangre del disgusto, pero entonces pasa a girar por su providencia connatural y, el sistema le da 4 bendiciones épicas. Recibe, inigualable, que le da un carisma celestial, predestinado fanático de la espada, con talento y eficiencia máximas en el Dao de la espada, técnica de movimiento maximal, que le otorga gran habilidad en movimiento, y, descendiente del emperador inmortal, que le entrega una técnica de cultivo de grado máximo y 1000 piedras espirituales de alta calidad. Sorprendido, Anhui celebra: 4 providencias de primera clase, me tocó el premio gordo. Se siente por fin afortunado y está dispuesto a seguir girando su raíz espiritual aunque tenga que hacerlo hasta los 40 años. De pie en lo alto de una montaña, reflexiona sobre su nueva vida: ha vivido 2 veces y no quiere terminar como un esclavo atrapado. Grita al mundo que algún día grabará su nombre en la historia. En ese momento, unos discípulos gritan que 2 cultivadores inmortales de la secta principal han llegado al lugar. Todos deben alinearse y saludar. Anhui, curioso y algo celoso, observa a los poderosos cultivadores y afirma con confianza que, cuando obtenga una raíz espiritual de primera clase, será incluso más fuerte que ellos.
Uno de los inmortales anuncia que estarán cultivando allí para vigilar el jardín de hierbas, y Anjue sospecha algo. ¿Qué pasa con el anciano de hierro? ¿Le ocurrió algo? La cultivadora decía que un cultivador diabólico había sido avistado cerca del territorio de la secta, lo que obligó al anciano de hierro a ausentarse por asuntos oficiales. Ella aseguró que habían sido enviados por la secta exterior para protegerlo, así que debía mantenerse tranquilo. Aliviado, Anjue pensó que hasta que obtuviera una raíz espiritual de primera clase, aún necesitaría la protección del anciano. Sin embargo, también reconocía que el mundo del cultivo era un lugar lleno de peligros y solo una buena raíz espiritual le permitiría tener una oportunidad real de sobrevivir. Al día siguiente, Anjue apeló al dios de la fortuna para que le concediera algo raro, pero nuevamente falló. Día tras día, nada valioso aparecía, y así pasó un año entero sin éxito alguno. Desesperado, exclamó a cualquier dios que lo escuchara para que le concediera un golpe de suerte. 2 años después, seguía sin obtener ni una raíz espiritual de alto grado, mucho menos una de primera clase. Se debatía si usar una raíz de grado medio para comenzar a cultivar, pero se negaba. Ya que había renacido, quería vivir una vida larga y próspera, y no desperdiciarla con mediocridad. De pronto, los discípulos fueron interrumpidos por gritos de emoción. El anciano de hierro había regresado tras 2 años de ausencia. Todos corrieron a recibirlo con reverencia, mientras el anciano les agradecía por cuidar del lugar en su ausencia. Anjue, observando la escena con desdén, pensó que todos eran una banda de lameculos y que, por más que lo adularan, el anciano no les daría beneficios. De repente, el anciano llamó a 4 discípulos, entre ellos Anjue y Sange, para que se presentaran. Mientras se dirigían a él, los murmullos no se hicieron esperar, todos querían saber por qué los había convocado. El anciano pidió ver sus manos para evaluar sus raíces espirituales. Anjue se sorprendió, él mismo recordaba que el anciano prohibía a los esclavos cultivar. Además, notó que el anciano tenía sangre en su ropa, lo que lo llevó a sospechar que podría haber resultado herido y tal vez estuviera planeando refinarlos en píldoras para recuperarse. Cuando le mostró las manos, el anciano simplemente dijo que no tenía raíz espiritual y lo descartó. Anjue, aliviado, pensó que había sido una buena decisión no usar aún el sistema para cultivar, pues si lo hubiese hecho, habría estado condenado. Luego, el anciano evaluó a Sange y, al encontrarle una raíz espiritual, le ofreció entrenarlo como su discípulo. Sange aceptó de inmediato, lo que generó reacciones envidiosas entre los demás. Algunos lo llamaron afortunado, creyendo que alcanzaría la inmortalidad, pero Anjue, escéptico, pensó que probablemente ya no volvería nunca más. Sabía que el mundo del cultivo era cruel y que solo quien alcanzara poder absoluto estaría realmente a salvo. Pasaron 3 años más. Finalmente, un grito de júbilo rompió el silencio. Anjue había obtenido una raíz espiritual. El sistema le notificó que había despertado el físico espiritual de los 6 caminos, el cual tenía un potencial inmenso en los 6 atributos elementales: viento, fuego, agua, tierra, madera y trueno, y además aumentaba la providencia. Eufórico, Anjue se declaró listo para empezar a cultivar. Sin embargo, recordó que aún estaba siendo vigilado por el anciano de hierro. Pensó en Sange, quien nunca regresó, y temió que también hubiese sido refinado en una píldora. Si descubrían que él podía cultivar, su destino sería el mismo. Fue entonces cuando el sistema le ofreció una solución: podía elegir un área pequeña y crear un mundo aislado en el que nadie desde fuera pudiera detectar los cambios internos. Maravillado por la utilidad del sistema, Hanju aceptó. Decidido, se preparó para iniciar su verdadero camino en el cultivo, declarando que a partir de ese día, él, Anjue, entraría oficialmente en el camino del cultivo. Anjue, quien por años había vivido como un simple esclavo en una secta de cultivadores, despertó oficialmente al camino del cultivo gracias al sistema. Según este, Anjue había nacido como un mortal dentro de una secta de inmortales, con un encanto natural que lo hacía querido por todos, aunque fue abandonado por sus padres cuando tenía solo 6 años. A pesar de ello, en lo profundo de su alma sentía que un destino grandioso lo esperaba. Su talento innato para el Dao de la espada era incomparable y, además, podía percibir 6 fuerzas misteriosas que habitaban entre los cielos y la tierra. Ahora, tras años de espera, había heredado una técnica de cultivo de grado máximo, los 6 caminos de la reencarnación, y con ella, ponía finalmente un pie en el verdadero camino del cultivo. El sistema le pidió que eligiera un camino principal de cultivo,
podía convertirse en cultivador de la espada, del trueno, de la tierra, del fuego, del agua, de la madera o del viento. Reflexionando que la técnica de los 6 caminos debía permitirle abarcar múltiples elementos, decidió que elegir solo uno sería un desperdicio, así que escogió el camino del cultivador de la espada como base, por ser la más ofensiva y versátil. Al iniciar, sintió su cuerpo arder y llenarse de energía. El sistema le advirtió que, una vez comenzado el cultivo, los años pasarían volando y no habría vuelta atrás. Su esperanza de vida aumentó a 65 años, y se le mostraron sus atributos actuales. Curioso, descubrió una nueva pestaña del sistema llamada Relaciones, y allí vio algo que lo indignó: el anciano de hierro, que había sido su maestro durante años, lo odiaba absolutamente y conspiraría contra él si descubría su potencial de cultivo. Anjue se enfureció. Pensó que, tras años cuidando fielmente su jardín, no merecía ese desprecio. Supuso que ese odio se debía al pasado de sus padres, pero aún así, sentía que mientras el anciano estuviera lejos, él podría cultivar en paz. Decidió que abandonaría ese lugar en cuanto alcanzara la 9ª etapa del refinamiento del ki. Concentrándose en su entorno, notó que solo podía sentir la presencia del ki espiritual del viento, la tierra, la madera y el agua. No había señales del ki del fuego ni del trueno, así que decidió centrarse en los elementos disponibles. Entonces, el sistema le ofreció 2 vías de desarrollo: convertirse en un prodigio sin parangón y recibir equipo poderoso, o un cultivador de bajo perfil que ocultaría completamente su cultivo, su raíz espiritual y su potencial. Anjue no lo dudó, eligió la segunda opción, ideal para sobrevivir en secreto sin llamar la atención. Pasaron 2 años. Durante ese tiempo, Anjue logró avanzar hasta la 7ª etapa del refinamiento del ki usando hábilmente los 4 tipos de ki. Empleaba el ki de la tierra para alimentar el ki de la madera, el del agua para nutrir las plantas y el del viento para mantener limpio el aire. Así mejoraba el crecimiento de las hierbas espirituales, y todo sin que nadie sospechara que ya era un cultivador avanzado. Su carisma también comenzó a notarse entre los demás discípulos y discípulas, que lo saludaban con admiración y lo elogiaban por su talento y belleza. Aunque eso le halagaba, Anjue también se sentía incómodo. El encanto que el sistema había potenciado comenzaba a atraer demasiada atención. Un día, fue llamado por la inmortal Xinongxian, quien vigilaba el jardín en ausencia del anciano de hierro. Anjue se sorprendió, ya que nunca había hablado con ella antes. Sospechando sus intenciones, consultó su relación con ella mediante el sistema, y éste le indicó que tenía un interés profundo en él con una favorabilidad de 2 estrellas, lo cual lo dejó desconcertado. Pensó que quizás ella se había sentido atraída por su encanto sin que él lo notara. Imaginó múltiples posibilidades: ¿querría usarlo como horno humano? ¿Propondría cultivo dual? No podía evitar sentirse nervioso pero también algo intrigado. Al llegar al bosque, Xin le dijo con calma que no debía estar nervioso, y le preguntó si estaba dispuesto a vivir como esclavo por el resto de su vida. Anjue respondió que debía estar bromeando, que nadie querría vivir así. Sin embargo, admitió que había nacido allí y que su situación era complicada por culpa del anciano de hierro. Entonces, Xin fue directa, le propuso que la ayudara a conseguir una receta de alquimia secreta del anciano. A cambio, ella lo introduciría en un culto diabólico y lo ayudaría a dejar atrás su identidad mortal. Incluso añadió que si su aptitud era buena, no tendría problema en convertirse en su compañera Dao. Anjue se quedó helado. Xinongxian era parte de un culto diabólico. Anjue se encuentra en una situación desesperada tras descubrir que Xinongxian pertenece al culto diabólico. Aterrorizado, comprende que si la secta del Jade Puro se entera de esto, lo perseguirán sin descanso, pero si se niega a cooperar con Xin, lo matará para silenciarlo. Está aislado en lo profundo del bosque, sin nadie que lo ayude. Xin le habla con aparente calma, asegurándole que tiene tiempo para pensarlo, pero Anjue sabe que no puede enfrentarla directamente. Aunque ambos están en el 7º nivel del refinamiento del ki, él no ha aprendido técnicas ni posee armas. Xin lo somete, lo lanza al suelo y le ordena que entre en la casa de campo del anciano de hierro para robar una receta de alquimia mientras ella distrae a los guardias. Luego le entrega una píldora para desbloquear su raíz espiritual, pero Anjue sospecha que es veneno. Aunque finge agradecimiento, internamente la maldice. Más tarde, ya en su casa, ordena al sistema expulsar la píldora y la vomita, jurando que no dejará escapar a Xin. El sistema se activa y le ofrece 2 opciones: robar la receta y ganarse el favor de Xin, a costa de ganarse el odio mortal de la secta del Jade Puro, o no ayudarla y,
una vez que ella se marche, recibir como recompensa la técnica secreta espada dedo divino sin parangón. Sorprendido de poder ganar algo incluso por resistirse, Anhui decide convertirse en su enemigo irreconciliable. Sin regresa y le informa que la receta está en la sala de estudio y que pronto alejará a los guardianes. Él deberá moverse rápido antes de que el anciano de hierro regrese. Mientras se infiltra, Anhui ve que Sin mató sin piedad a un cultivador, y lamenta no haber sabido su nombre. Al entrar en la sala, se encuentra abrumado por el tamaño del lugar y lo desordenado que está. Critica internamente a Sin por no hacer el trabajo ella misma, y al anciano por vivir en tanto lujo mientras los esclavos apenas sobreviven. Sin aparece furiosa, lo acusa de holgazanear y lo amenaza con matarlo si la está engañando. Anhui intenta defenderse, pero tropieza con un jarrón, que se rompe y dentro de él está la receta de alquimia que tanto buscaban.